Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, complejo y muy de actualidad. La relación de Donald Trump con los medios. Vamos a analizar las estrategias que describe el material que nos han compartido. El texto base se llama Donald Trump y la mordaza invisible, cuando el poder teme a la verdad. Nuestra idea es sacar las claves de este análisis. Para situarnos un poco, aunque seguro que lo tenemos fresco, recordemos rápido. Presidencia de Trump, 2017-2021. Un estilo de comunicación muy suyo, ¿no? Muy directo, polémico a veces, sobre todo en redes. Sí, Twitter fue su gran altavoz, sin duda. Exacto. Y el material que tenemos menciona específicamente esa etiqueta que usó, enemigos del pueblo, para referirse a periodistas, a medios críticos. Una frase, con mucho peso histórico. Muchísimo. Se quedó ahí. No fue solo cosa del pasado. Efectivamente, uno de los puntos, yo diría, fuertes del texto es que insiste en una continuidad. O sea, no lo ve como algo que paró al dejar la Casa Blanca, sino como algo que ha seguido. E incluso sugiere el texto que se ha refilado. Menciona un escenario, quizá hipotético o proyectado a 2025, donde este enfoque sigue ahí, a lo mejor de forma más pulida. Interesante esa proyección. ¿Y qué tipo de tácticas concretas describe el material para esta etapa, digamos? A ver, el análisis detalla un patrón constante de acusaciones. Según el texto, se insiste mucho en la idea de que los medios liberales o críticos son básicamente fuentes de desinformación. Sistemática, dice. Eso es, sistemática. Que buscan manipular a la opinión pública, dañar su imagen personal, política. Es una descalificación, digamos, general y casi preventiva. Ya. Y el material contrasta esto de forma muy clara con cómo se promocionan los medios y plataformas que consideran afines. ¿Y cómo describe el texto esa relación con los medios afines? ¿Es solo un trato más favorable o...? Va un poco más allá según el análisis. Dice que en esos entornos amigos, las entrevistas, las apariciones, pues suelen faltar preguntas incómodas. Ah, claro. O un seguimiento crítico real. El texto sugiere que muchas veces parecen interacciones casi guionizadas, ¿sabes? Más para reforzar la narrativa que ya existe que para un escrutinio de verdad. Entiendo. Dibuja así un panorama mediático muy polarizado. La relación con la prensa depende totalmente de si te ven como aliado o como adversario. Entiendo. Entonces, el texto no se centra tanto en leyes, decretos que prohíban publicar. La imagen clásica de la censura, ¿no? No, sino en algo más ambiental. ¿Cómo lo caracteriza exactamente? Precisamente. Ahí das en el clavo. El análisis lo distingue muy bien de lo que llama censura clásica. No va de prohibición legal directa. Lo fascinante o lo llamativo es cómo lo describe. Una táctica basada en la intimidación psicológica. ¿Psicológica? Sí. En el desprestigio constante, en generar un clima de miedo o de aprensión entre los periodistas. El texto menciona testimonios, no especifica si directos o recopilados, de profesionales que dicen haber sufrido acoso online masivo, campañas de difamación coordinadas. Incluso amenazas, veladas o directas. ¿Y cuál sería el objetivo final de todo esto, según el análisis? ¿Solo desgastar a los que critican? El objetivo que describe es doble. Por un lado, sí, claro, busca agotar, desgastar, aislar a las voces críticas, hacer que informar sobre ciertos temas sea... personalmente costoso. Que te lo pienses dos veces, ¿no? Exacto. Pero por otro lado, y quizás esto es lo más importante según el texto, busca minar la credibilidad de esos medios ante el público. Si consigues que una parte importante de la gente desconfíe por sistema de ciertas fuentes, la información que den pierde fuerza, aunque sea verdad. Justo. Pierde impacto. Y es importante recalcar que, aunque no sea una prohibición formal, el propio material sí que califica todo este conjunto de tácticas como una forma de censura. La mordaza invisible. Esa es la expresión que usa así, una mordaza invisible. Es una imagen potente, ¿eh? No es el candado en la puerta de la redacción, sino algo más sutil que opera sobre la credibilidad, sobre el ánimo. Y mencionabas el impacto en la percepción pública. Aquí es donde el análisis se pone, yo creo, muy interesante, ¿verdad? Porque toca la fibra de cómo consumimos información hoy. Exactamente. El texto profundiza mucho en esto. Cuando una figura pública con una plataforma tan enorme como la que se describe ataca una y otra vez, de forma constante, a ciertos medios. Fake news, enemigos. Eso es. Llamándolos fake news, enemigos, consigue, según este análisis, mellar la confianza del público en ellos.
Y lo crucial, lo que subraya el texto, es que esto puede pasar independientemente de la calidad o la veracidad del trabajo que hagan esos periodistas. La repetición del mensaje es clave, entonces. La repetición del mensaje desacreditador, sí, es fundamental en esta estrategia descrita. Hay una frase en el material que lo resume de forma demoledora. Creo que vale la pena citarla tal cual. La prensa pierde credibilidad aunque siga diciendo la verdad. Uf, es dura, sí. Es que es un punto central sobre cómo la percepción puede acabar divorciada de la realidad objetiva a base de machacar con un mensaje. Sin duda. Esa cita, yo creo, encapsula el núcleo del argumento sobre el impacto. Sugiere que la estrategia no necesita ni siquiera demostrar que las noticias son falsas. Le basta con sembrar la duda permanente. La duda sobre las intenciones de quien informa. Exacto. Convierte el acto de informar críticamente en algo sospechoso de por sí para una parte de la audiencia. Y este fenómeno, el texto lo presenta como una invención, digamos, de Trump, o lo mete en un contexto más amplio. El análisis lo sitúa dentro de un concepto más general que llama censura moderna, pero sí argumenta que Trump ha sido particularmente hábil o efectivo en adaptarla y perfeccionarla para la era digital y la polarización que vivimos. O sea que no la inventó de cero. No de cero, según el texto, pero supo usar las herramientas digitales, la inmediatez de Twitter en su día, la viralidad, crear comunidades online muy cerradas para amplificar muchísimo el efecto de estas tácticas. ¿Y cómo diferencia exactamente el texto esta censura moderna de las formas más clásicas? Has dicho que no se basa en leyes que prohíban. Si conectamos esto con el panorama general que dibuja el texto, contrasta los métodos, digamos, históricos, cerrar periódicos físicamente, encarcelar periodistas, la censura previa explícita, con lo que describe como las tácticas que dominan ahora. Vale. ¿Y cuáles serían esas tácticas actuales? Pues serían principalmente dos. Primero, inundar todo el sistema informativo con un volumen brutal de ruido, de desinformación, de narrativas alternativas, haciendo muy difícil distinguir lo que es relevante y cierto. Crear confusión. Eso es. Y segundo, como ya decíamos, centrarse en desacreditar al mensajero, al periodista, al medio, en lugar de atacar o prohibir el mensaje directamente. O sea que si antes se buscaba el silencio eliminando la fuente, ahora se buscaría un tipo de silencio distinto, ahogar la fuente en ruido o hacer que nadie se fíe de ella. Exacto. Se presenta como un control indirecto de la narrativa. El objetivo ya no es tanto que una información no se publique, algo muy difícil hoy con Internet, sino que no se crea. Que no cale. El texto lo ve como una estrategia muy adaptada a un entorno donde la información sobra, pero la atención y la confianza son bienes escasos. Hay otra frase del material que me pareció muy gráfica y que resume esta idea perfectamente. Silenciar ya no significa callar, significa confundir. Buah, es buenísima esa frase. Es que creo que captura la esencia de esa censura moderna que describe el análisis. Ya no es impedir que se hable, sino que no se entienda nada, ¿no? Embarrar el campo de juego. Totalmente de acuerdo. Esa cita es un resumen genial de la tesis central del texto sobre cómo han mutado las estrategias de control informativo. Sugiere que la confusión, la duda generalizada, la polarización extrema, son en sí mismas herramientas muy efectivas para neutralizar el periodismo crítico. Quizás más que la censura directa. Quizás incluso más, sí, porque la censura directa a menudo genera rechazo, solidaridad con el censurado. La confusión, en cambio, es más difusa, más difícil de combatir. No sabes bien contra qué luchar. Todo esto dibuja un panorama, bastante preocupante sobre cómo está el debate público. ¿Qué implicaciones sugiere el texto que podría tener esta dinámica si se consolida, si se extiende? Aquí el análisis sí que plantea una cuestión importante, mirando al futuro. Sugiere que si estas tácticas se normalizan, representan una amenaza potencial para los cimientos mismos de un debate público informado. Y eso es esencial para cualquier democracia sana. Claro. Si la búsqueda de la verdad objetiva, los hechos contrastados, el periodismo de investigación, empiezan a ser vistos por una parte grande de la ciudadanía como actos hostiles, partidistas o directamente falsos. Entonces, la base sobre la que tomamos decisiones como sociedad se tambalea, ¿no? Se debilita mucho. Eso es lo que sugiere el texto. Si las figuras de poder logran influir de manera determinante no solo en lo que se publica, que siempre ha pasado hasta cierto punto, sino, y esto es lo crucial según el texto, en lo que la gente cree y en quién confía para informarse.
Entonces, la capacidad de la ciudadanía para evaluar políticas, para exigir responsabilidades, para tomar decisiones electorales informadas, pues se vería seriamente comprometida. El texto lo ve como un riesgo claro de deterioro de la calidad democrática. Entonces, resumiendo un poco la idea central que sacamos de este análisis del material que nos han dado. El texto Donald Trump y la mordaza invisible describe lo que considera un cambio de paradigma, un cambio en las tácticas de gestión o de control de la narrativa mediática por parte de ciertas figuras de poder y lo personifica en el caso de Trump. Argumenta que se ha pasado de la supresión directa de información a estrategias más indirectas, pero quizás más insidiosas y muy adaptadas al entorno digital. Exacto. El análisis se centra en esa mezcla, en ese cóctel de desprestigio sistemático de medios críticos, intimidación a periodistas, muchas veces vía acoso online, promoción de medios afines que no critican. Y esa estrategia general de inundar la zona. Eso, inundar con ruido y desinformación para generar confusión. Y todo esto, el texto lo presenta como una forma contemporánea de censura, una censura moderna, que busca moldear la percepción pública y, al final, neutralizar el escrutinio efectivo del poder. Queda claro el diagnóstico que hace el texto. Es una perspectiva definida sobre cómo funcionan ciertos mecanismos de poder y comunicación hoy en día. Sí, es un análisis con una tesis muy marcada, sin duda. Interpreta una serie de acciones y declaraciones dentro de ese marco conceptual de la censura moderna o la mordaza invisible. Bien, pues creo que hemos desgranado los puntos clave del material. Como siempre, buscamos ofrecer una comprensión profunda de las fuentes que se nos comparten. Y para terminar, como hacemos siempre, nos gustaría dejar una reflexión final. Algo que surja del análisis, pero que invite a seguir pensando más allá. Pues mire, inspirándonos en las ideas que hemos explorado en el texto, podríamos plantear lo siguiente. El material nos invita a reflexionar sobre algo muy de fondo, ¿no? Y es cómo el propio concepto de verdad, o al menos el valor que le damos en la esfera pública, puede verse alterado, transformado, en un ecosistema de comunicación tan saturado como el actual. ¿Tan polarizado también? Tan polarizado, exacto, y tan lleno de acusaciones cruzadas contra las fuentes de información, incluso contra las que tradicionalmente considerábamos fiables. La pregunta que queda ahí flotando, y que cada cual puede explorar, es ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para la salud de nuestro debate público? ¿Para nuestra capacidad de hablar y entendernos? Justo. Para nuestra capacidad de diálogo, de entendimiento mutuo. Si la tarea de distinguir entre información rigurosa, desinformación deliberada y el simple ruido estratégico se vuelve una carga cada vez más pesada, más compleja. Para la ciudadanía, ¿cómo navegamos colectivamente en aguas tan turbulentas? Es una pregunta abierta, claro, pero me parece crucial para el futuro.